de verlo en la clase anterior, ¿cierto? Con las tecnologías, con el tamaño, con la ubicación y con los diferentes métodos que tenemos para estimar cada uno de esos elementos y con las diferentes herramientas que tenemos para poder caracterizar las tecnologías, para poder estimar el tamaño y para también calcular matemáticamente de forma no tan precisa, pero súper útil, la ubicación en base a diferentes métodos. Un poco eso es lo que hemos visto hasta ahora. Y ahora vamos a hablar de un estudio que particularmente no es de los que tienen una relación quizás más estrecha con nuestra formación profesional, digo nuestra, del mundo de la ciencia silvagropecuaria, ¿cierto? Desde los animales, pasando hasta los árboles, pasando por los diferentes tipos de vegetal, que es el estudio organizacional, ¿ya? Que muchas veces no se le da tanta importancia, que en el fondo muchas veces nos centramos en detectar la demanda insatisfecha, ser capaces de calcularla, en ser capaces de establecer las tecnologías, el tamaño y el lugar, pero muchas veces le restamos relevancia a elementos que son súper importantes en la estructura que va a tener la empresa o la estructura que va a tener el proyecto que vamos a desarrollar. ¿Ya? Estructura en términos de las funciones de los trabajadores y las trabajadoras, la estructura jerárquica, un poco también cuáles van a ser las funciones que nos vamos a asignar a cada uno de nosotros que van a desempeñar en la actividad productiva, la actividad del asesoramiento técnico o lo que sea que vayamos a realizar. Probablemente este estudio, el estudio organizacional, dentro de todos los elementos que hacemos en el levantamiento de información de la evaluación de proyectos, sea el que más tenga o el que tenga una relación más directa o más estrecha con el ambiente laboral, con lo que posteriormente marca el día a día del trabajo. Yo imagino que aquí la gran mayoría ya trabaja o ha trabajado y todos sabemos que los ambientes laborales son súper heterogéneos dependiendo del lugar y que marcan la diferencia en términos de que el trabajo fluya de manera correcta o que simplemente no fluya el trabajo o que simplemente a ti no te den ganas de ir a trabajar cuando el ambiente laboral o las relaciones que se establecen entre las personas son tensas, son complejas, son competitivas, son un montón de cosas. Entonces, no vamos a encontrar soluciones a estas problemáticas ahora, pero sí les voy a contar un poquito de qué se trata este estudio y qué es lo que busca hacer en el contexto, por ejemplo, de cualquier actividad agrícola, en el proyecto de cualquier proyecto de desarrollo agropecuario o emprendimiento que pueda desarrollar cualquiera de ustedes o que ustedes eventualmente como profesionales puedan asesorar. Así que por eso un poco está esa imagen de las personas de diferentes colores vinculadas de manera directa e indirecta, que finalmente es cómo se compone un proyecto, cómo se compone un grupo humano y cómo esas personas permiten llevar adelante un trabajo o más bien lo dificultan. Entonces vamos a hablar sobre eso hoy día. Y además, no hoy día sino que el jueves, les voy a dejar una actividad en grupo para que la presenten el próximo martes. Para que lo sepan desde ya. Ahí les voy a hacer un spoiler de lo que va a ser la actividad mientras avanzamos. El objetivo de la clase entonces es hablar un poquito sobre el estudio organizacional y el último cachito del estudio legal lo veo el jueves. Lo dejo para el día jueves, para así no ver las cosas por separado. La estructura de la clase, lo que vimos en la clase anterior, que ya la repasamos un poquito, ¿cierto? Lo que busca el estudio técnico, la determinación del tamaño, ubicación, localización, los elementos, la cuantificación, las formas que tenemos para establecer todo este tipo de cosas. Esa última cháchara que está al fondo es lo que vimos al final de la clase de los cuadros de inversión, las categorías de obra física, inversiones vegetales, cómo ordenamos toda esa información de las inversiones en cuadros que estén ordenados y que, sobre todo, como les decía la clase pasada, nos permiten alimentar de la manera más ordenada posible el flujo de caja. ¿Han visto algo más relacionado con eso, con los otros profes del flujo de caja? ¿Han avanzado en algo en esa materia? ¿Sí? ¿Qué han avanzado? ¿Qué han visto? El IPC. Ya aparte de eso, el IPC. El TIR, el VAR y el otro, ¿cómo se llamaba? Son tres. ¿No? El VAR y el PIB. ¿Los profundizaron, vieron los significados, cómo se calculaba también? Ah, perfecto. Espectacular, me parece. Ya. El estudio organizacional, por definición, o más bien su objetivo general, es ya nosotros detectamos la demanda satisfecha, tratamos de calcularla, tratamos de estimar todo lo que se relaciona con macroambiente y ambiente micro, ya
dilucidamos las tecnologías, las variables agroclimáticas, y ahora lo que vamos a hacer es tratar de buscar crear una estructura intencional y formalizada. Intencional quiere decir que nosotros creemos intencionalmente que esa es la mejor forma de organizarnos como personas en un trabajo particular, y formalizada, es decir, con cargos formales e incluso con un tipo de sociedad que vamos a establecer legalmente ante, por ejemplo, el Servicio de Impuesto Interno, de cargos para cumplir diferentes funciones o tareas específicas en un proyecto, sea productivo, sea de extensión agrícola, sea de asesoramiento, sea de venta de tecnología agrícola. Es aplicable a cualquier área de desempeño laboral silvoagropecuario. Se busca básicamente buscar una forma de organización, una estructura que nos permita funcionar de la mejor manera como grupo humano, como proyecto productivo o como actividad de emprendimiento. Como les decía recién, el estudio organizacional, dadas sus características intrínsecas, ontológicas, puede ser o tiende a ser el estudio que se le da menos importancia desde el punto de vista de la agricultura, porque es el que está más alejado de nuestra formación profesional, como del qué hacer con la tierra, ¿cierto? Que está más bien relacionado con lo que ustedes han visto en la asignatura de recursos humanos. Ya, por eso acá hacemos una revisión un poco más sintética de eso. Sin embargo, es un estudio súper importante, porque como les decía recién, marca la diferencia respecto de cómo nos organizamos, cómo trabajamos, cómo tomamos decisiones y qué forma incluso física puede tomar nuestro proyecto en términos de cómo nos organizamos, cómo repartimos las funciones y qué tipo de acciones vamos a hacer. Dice que el estudio organizacional se va a realizar en función de las características específicas del bien o servicio, es decir, que no es lo mismo la forma, la cantidad de trabajadores y las diferentes funciones que va a tener, por ejemplo, un proyecto pequeño de producción de hortalizas versus una empresa exportadora fertilizante. Tanto la magnitud de la inversión, tanto la estructura del proyecto y el objetivo final son muy diferentes. Y en términos de esa diferencia van a necesitar o tener necesidades organizativas que son distintas. Para una producción de hortalizas probablemente necesito menos gente, las decisiones no son tan complejas, ves una empresa gigantesca que busco exportar, ¿cierto? Necesito una capacidad logística mucho mayor, personas con conocimientos más profundos, más complejos, y eso va a determinar que tengamos una forma de realizarlo que es completamente diferente. Entonces, acá un buen ejemplo. No. Y ahora por fin traje mi propio borrador, de que siempre ando buscando cepillines y cosas así. Capaz que se me pierde igual, pero... Ya. Entonces, la forma o la estructura que va a tomar alguna actividad o proyecto va a depender de su naturaleza, tanto productiva como en la magnitud del tamaño. El estudio organizacional tiene dos ejes centrales, que son, y los voy a explicar: la especialización del trabajo y la jerarquía de organización. La especialización del trabajo es tan simple como decir que cada persona va a desarrollar aquella actividad para la cual tenga mayor formación. Ya, por ejemplo, en un grupo humano diverso de técnicos, ingenieros, agrónomos, veterinarios, probablemente yo voy a tener un poquito más de conocimiento respecto de la fisiología de los animales, las enfermedades. Probablemente aquí la colega va a tener mucho más conocimiento de producción de pradera y manejos de diferentes como productividad primaria. Otra persona va a tener mucho más información en términos de marketing. Así un poco nos vamos a ir dividiendo las actividades respecto de aquellas cosas que hagamos mejor, en términos como que yo sé que lo hago mejor o que evidentemente tiene un currículum que lo sustenta, o que simplemente me guste más. También nosotros tenemos cierta afinidad por algunas cosas que nos gusta más que otras, y un poco en base a eso podemos ir partiendo con la división del trabajo. Entonces, la especialización quiere decir eso: cada uno va a hacer aquello para lo cual tiene más formación o tiene más predilección, ¿ya? O tiene más, incluso más experiencia profesional. Y la jerarquía de organización quiere decir cuál va a ser la estructura de la organización.
respecto de la toma de decisiones. Por ejemplo, hay tipos de organizaciones que pueden ser mucho más verticales o mucho más triangulares, ¿cierto? Uno o dos jefes o jefas, ¿cierto? Cargos intermedios y personas acá que más bien reciben las órdenes o las funciones desde arriba y no hay un diálogo tan establecido. Es una estructura mucho más piramidal. Muy poquitas personas toman las decisiones y una gran cantidad de personas, acá te suena feo, pero en el fondo siguen las órdenes o las decisiones que se tomaron de manera no tan reflexiva, sino más bien como una función que se asigna. Luego tenemos organizaciones que son un poquito más, el otro extremo por ejemplo, que son mucho más horizontales, ¿cierto? Donde las decisiones son mucho más colectivas, donde más personas participan de la reflexión, donde más personas participan de la toma de decisiones, ¿cierto? Por ejemplo, ejemplos tácitos que podemos tener y luego ver más adelante y que dice relación con lo que les voy a pedir para la semana entrante. Por ejemplo, las sociedades anónimas o las sociedades por acciones son estructuras que la decisión se toma en las personas que tienen más acciones, realmente son poquitas. ¿Ya? Y los demás, acá, por ejemplo, toman una decisión con respecto a algo, los demás hacen caso porque no tienen ese poder de decisión. Versus, por ejemplo, una ONG o una cooperativa. ¿Conocen este concepto, cierto? O sea, más o menos cómo funciona una cooperativa diferente, como estructuralmente distinta a una sociedad anónima, a una sociedad responsable limitada. Que una cooperativa, la toma de decisiones es mucho más democrática. Si son 10 los cooperados, los 10 tienen derecho a voz y voto. A diferencia de una sociedad anónima que los que tienen más acciones pueden incluso una persona tomar todas las decisiones si es que tiene el 50% de la acción. Son dos ejemplos muy extremos, pero a eso me refiero con la jerarquía de organización. Cuán horizontal o triangular puede llegar a ser o cuán más abierta en términos de la toma de decisiones técnicas, económicas, etc. Ahora, ¿qué factores van a modular o van a incidir en el tipo de organización que vamos a escoger? La naturaleza productiva, lo que les dije recién, no es lo mismo exportar fertilizantes que vender hortalizas. No es lo mismo yo tener, por ejemplo, gallinas de atrás patio y vender los huevitos en la feria del fin de semana, que es lo encuentro maravilloso. O trabajar, por ejemplo, en una planta de agro súper gigante con incubadoras gigantes de gallinas ponedoras, estando a merced de la influenza aviar, más ahora que se viene y que van a subir los huevos y otro. La naturaleza es distinta, tanto de lo que se hace como de la magnitud del tamaño. No es lo mismo, no sé, ustedes saben más, por ejemplo, la exportación de fruta al extranjero que la producción de cereales para el mercado interno, ¿no? Se produce distinto, tiene mecanismos diferentes y eso necesita una estructura organizacional como de personas y trabajadores que es distinta, que debe responder a esa naturaleza productiva. Cultura organizacional. La cultura organizacional es básicamente decir la forma en la cual nos organizamos, la forma en la cual tomamos las decisiones, que es muy parecido a esto. La cultura organizacional es como cuán cercanas son las personas, es muy diferente, que a veces es riesgoso igual, es muy diferente, voy a ponerle a ustedes de ejemplo, hacer una pequeña pyme con amigos de la universidad, por ejemplo, donde hay más cercanía, donde de repente uno puede ser más directo, con personas que tú no conoces, para bien o para mal. ¿Ya? No sé si alguien alguna vez ha trabajado con sus familiares, de repente es un poco tenso, es un poco complejo. ¿Ya? Entonces, la cultura organizacional dice relación con eso, como el nivel de confianza, el nivel de cercanía y también la forma en la cual nos vinculamos. Esta clase es súper antropológica, la verdad, pero voy a intentar llevarlo un poco más a lo concreto. En un grupo de trabajo pueden haber personas demasiado extrovertidas, por ejemplo yo, que puede hacer el ridículo acá, le da lo mismo. De hecho, estaba haciendo el ridículo recién en la sala de los profes, estaba como arrastrando, molestando una cuerda. Y personas que son mucho más introvertidas y que si le hace hablar en público le están destruyendo la vida por dentro, porque le da pánico, ¿cachai?
Y todos tenemos formas distintas, ¿sí o no? Todos tenemos formas de pararnos al mundo distinto porque hemos vivido procesos vitales distintos. ¿Okay? Yo soy quien soy por lo que me ha pasado en la vida, el colega es quien es por un montón de cosas más. Y eso determina que somos diferentes. Y el estilo de liderazgo es la forma en la cual una persona o varias lideran el grupo. ¿Okay? Hay diferentes estilos de liderazgo. Hay liderazgos que son un poquito más carismáticos, como la persona que lidera es la persona que es como más entradora, como que le cae bien a todos, así como que un poco lideran los procesos por su forma de ser. Hay liderazgos que son un poquito más técnicos, como por ejemplo la persona que lidera es la que tiene doctorado y postdoctorado en fisiología vegetal, entonces es la que sabe y se acabó. Hay liderazgos que son un poquito más autoritarios, que es como la persona que lidera es porque tiene una voz de mando más fuerte. Ninguna es mejor que la otra, simplemente son distintas porque responden a contextos que son diferentes, ¿ya? Incluso acá en la diapositiva, se la subo muy diapositiva, acá les puse un apéndice abajito de diferentes tipos de liderazgo para complementar la diapositiva. Autoritario, carismático, participativo. El liderazgo participativo es esa persona que lidera el proceso, pero siempre busca la opinión de los demás, busca dar cierto grado de retroalimentación, busca tener cercanía, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas, los chicos, todas esas cosas que le acabo de comentar, desde la naturaleza productiva hasta la forma en la cual nos vinculamos y la forma de liderazgo, van a ir moldeando un poquito la forma en la cual se organiza un proyecto o un grupo de personas. Dígame. ¿Puede repetir, por favor, lo de naturaleza productiva? Ya, que no es lo mismo, por ejemplo, lo que decías, no es lo mismo yo tener gallina de transporte y tener gallina en la feria de mi casa, y ahí trabajar con 2 personas más, a tener que exportar, por ejemplo, fruta a China. La diferencia de la magnitud y también de lo que estoy produciendo. Por el fondo, producir huevos es distinto a producir fruta. Tratar de exportar lana es distinto a vender queso. Son procesos productivos distintos y las necesidades organizacionales son distintas porque se producen de manera diferente. Uno que produce un árbol, otro una gallina, hay que matar a los animales para producir carne, no simplemente hay que ordeñarlos para hacer queso, diferentes cosas. A eso me refiero. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Ya. Esto es lo que les voy a pedir a ustedes para la próxima semana. ¿Ya? Les voy a asignar en grupos diferentes sociedades que ustedes me van a presentar en grupo. Les voy a dar todas las indicaciones y la rúbrica de trabajo el día jueves. ¿Qué son las sociedades anónimas? ¿Qué son las sociedades de exploración? ¿Qué es una sociedad de responsabilidad limitada? ¿Qué es una empresa individual de responsabilidad limitada? ¿Qué es una sociedad colectiva comercial? ¿Qué es una sociedad? Estas dos son en verdad poco usadas, pero ¿qué es una ONG? ¿Qué es una fundación? ¿Qué es una cooperativa? ¿Por qué? Porque esto es súper importante cuando uno trabaja y uno sale de la universidad sin tener idea de estas cosas. Oye, ¿pero qué me conviene más? ¿Una SPA? ¿Una sociedad anónima? ¿Una cooperativa? ¿La SPA está de moda? ¿Cachai? Una sociedad de responsabilidad limitada, si nos vamos a quiebra, me quitan la casa, depende de cuál, cómo se toma, todo ese tipo de cosas, toma de decisiones, las implicancias económicas del patrimonio propio son diferentes dependiendo del tipo de sociedad. Y eso ustedes me van a presentar la próxima semana. Así que esta parte me la voy a saltar. Para casa. Ya. Allá arriba dice cargos dentro de un proyecto. Cargos dentro de un proyecto. Si hay muchos hoy, Caldos. cargos dentro de un proyecto. ¿Cómo se definen los cargos dentro de un proyecto? En general, los cargos o cualquier cargo dentro de un grupo humano tiene que tener 3 características. Claridad en las funciones. Que se entienda que para el cargo tal cosa tiene que hacerse esto y que no sea subjetivo, que sea algo súper claro. Cuando no está claro las funciones de un cargo es terrible, porque se empiezan a duplicar las funciones, 2 personas hacen lo mismo o hay que hacer algo y nadie lo hace. Claridad es lo que hay que hacer en cada cargo. Y todo esto también está pensado cuando uno postula un trabajo, todas estas cosas están ahí. Las funciones del cargo, la experiencia, igual un poco pensado en eso, cuando uno está postulando una pega y lee todas estas cosas que a veces son como croatas, no se entiende, es como, ya, así entiendo un poco, sé leer también cuando hay una oferta laboral, súper importante.
Objetivos verificables, que para el cargo tanto se hace tal cosa y eso se puede medir con algo objetivo. Eso es súper importante. Cuando alguien quiere medir el desempeño de un cargo, que no sea porque Juanito me cae bien, lo dejo en el cargo, y porque Pepito me cae mal, lo saco, sino porque objetivamente se logró esta meta o no se logró. Si algo no se puede medir, queda sujeto a la subjetividad, y en un mundo como el nuestro, eso es peligroso, creo yo, porque se presta para los amiguismos, ¿sabes? Este me cae bien, entonces sí, este me cae mal, y eso la idea es que no pase. Y las áreas de autoridad y las áreas de responsabilidad, es decir, cada cargo va a tener un área de autoridad y un área de responsabilidad, que le voy a explicar qué diablo significa cada una de esas cosas. Ya. La autoridad, por definición, es... Lo leo después lo llevo con la persona. Listo. Derecho otorgado a un trabajador o trabajadora para el cumplimiento de una determinada tarea en un tiempo definido. Esa es la autoridad. Y la responsabilidad es el compromiso del trabajador o trabajadora a responder por la tarea asignada. Yo tengo la autoridad sobre la fertilización de un huerto y también tengo la responsabilidad de que la fertilización se haga de manera correcta, con los protocolos y en la fecha tal. Van de la mano. Van de la mano. Hay una diferencia que es súper importante entender. La autoridad puede ser delegable, la responsabilidad no. Por ejemplo, yo soy el encargado de fertilización. ¿Ya? Y yo tengo la autoridad respecto de la fertilización. Y por ejemplo, llega a mí la colega, que es una practicante nueva del campo, y muy entusiasta dice, oh, yo voy a ¿puedo hacer esto? Bien. Entonces, yo a la colega le delego la autoridad. La colega se va a hacer cargo de la gestión de la fertilización toda esta semana. Yo le delego la autoridad. Sin embargo, el día sábado, cuando llega la jefa grande, el responsable de que las cosas se hayan hecho, ¿quién va a ser? ¿Ella o yo? Yo. Ella lo haga maravilloso o cometa algún error, al final del día siempre el responsable soy yo. Yo puedo delegar eso a la colega, al maestro, a aquel colega también, pero da lo mismo porque al final del día yo soy el responsable. Entonces, dentro de un cargo, saber bien cuál es la autoridad y la responsabilidad. La autoridad puedo yo delegársela a alguien y que lo haga por mí. La responsabilidad es indelegable. Siempre soy yo en ese cargo la persona responsable de que, aunque lo haga yo, Pepito, Juanita, soy yo el responsable de que se haga bien. ¿Se entiende la diferencia? Si lo llamo al caso del triangulito, está arriba siempre va a tener autoridad y responsabilidad. Y el que trabaja como planea autoridad porque no... A no ser que acá abajo haya un pequeño cargo que diga riego. Y que esta persona puede delegarle a otra autoridad, pero igual esta persona tiene que hacerse cargo del riego, ser responsable y que se ha hecho de manera correcta. Entonces, si bien tiene relación con esta, de igual manera en un estrato más bajo de importancia en decisiones, también pueden haber autoridad y responsabilidad, aunque sea un cargo muy relevante o un poquito más práctico, ¿verdad? Esa es la diferencia. Autoridad delegable, la responsabilidad no se puede delegar, independiente del cargo. Una de las funciones, más que de las funciones, una de las herramientas, al igual que en el caso del estudio técnico, ¿cierto? Teníamos el layout como mapa predial, teníamos el diagrama de flujo, ¿cierto? En este caso, una de las herramientas más didácticas, más simples o más visuales para entender cómo se organiza un grupo humano es un organigrama. Perdón que se ve que está corriendo, pero arriba dice organigrama. ¿Ya? El organigrama es una forma visual. Yo puedo dibujar un organigrama. Cuando ustedes hicieron la práctica, ¿cierto? Probablemente les pidieron presentar en su informe de práctica, me puedo estar equivocando, me dicen si me estoy equivocando, un organigrama de la empresa que estuviera, ¿cierto? Desde el dueño, dueña, lo que sea, hasta los practicantes, ya, es lo mismo, ¿no? Un organigrama es una forma visual de entender cómo se organiza una empresa, una organización X, y en este caso particular del mundo de la ciencia psicológica.
¿Ya? Por definición, un organigrama es una forma de agrupar las tareas, ¿cierto?, en base a algún criterio común, siguiendo algún principio, y particularmente en este caso el principio de la especialización del trabajo, es decir, que cada persona va a cumplir una función respecto de lo que más sabe en relación a lo que más tiene formación o experiencia en aula, ¿cierto? Los organigramas son muy variados, hay de muchos tipos distintos, hay algunos que son temporales, que es en base a horarios de tiempo, otros que son por funciones específicas, otros que son territoriales, que son principalmente en aquellas empresas que son más grandes, que tienen presencia en muchos países o en diferentes territorios. Ofrecemos una empresa que tenga, o imagínate, no sé, una entidad del Estado que tiene presencia en todas partes, como en línea. Tenemos en línea de Renehue en la región de los ríos y los lagos, principalmente lindo praderas y vacas lecheras. Tenemos en línea de acá de la región metropolitana, que ve principalmente uvas y otro tipo de cultivos. Si nos vamos al norte, tenemos líneas que trabajan más bien con la ganadería de cabras, queso de cabra, aceituna. Y es como una organización que tiene instancias desde Arica hasta Tierra del Fuego, hay una línea en Tierra del Fuego también, y en Punta Arenas, que es precioso. Necesita una forma de organización que responda a esa distribución territorial, encargados de la zona norte, zona centro, zona sur. O incluso empresas que son tan grandes y tienen productos tan diferentes entre ellos que necesitan una organización que responda a esa diversidad. Por ejemplo, no sé, una gran línea gigantesca que tenga una línea de vinos que son tradicionales y una línea de vinos que son orgánicos, que se producen muy distintos, que se compran insumos diferentes y que por ende los y las trabajadoras que necesitan son diferentes. O incluso una línea, estoy un poco arreglado con esto, las biodinámicas, ¿cierto?, que yo encuentro bastante interesante, que también tienen, perdón la expresión, pero son otra volada, ¿cierto?, tienen una forma distinta de producirse, se plantean, entienden la agricultura distinta y necesitan una organización que responda a esa diversidad productiva. Entonces, no hay solo un tipo de organigrama, hay muchos, y el que vamos a utilizar para nuestra empresa va a depender de la naturaleza productiva, del tipo de empresa que tengamos, el tamaño, etc. ¿Ya? Y un poco el organigrama que vayamos a establecer depende de hartas cosas también. La situación de la empresa y de los negocios, que no estemos planteando el contexto productivo, económico, etc. También de la cultura organizacional, ya expliqué lo que era eso, las dinámicas, el vínculo, si es estrecho, más lejano. Y también la estrategia de crecimiento. Probablemente si una empresa está creciendo mucho, está ganando presencia en diferentes lugares, por ahí va a tener más sentido hacer un organigrama por territorio. Por ahí si una empresa está creciendo, pero este crecimiento es en diversificación productiva, en productos muy distintos, quizás por ahí puede ser que el organigrama que les sirva más sea el de producto. Un poco va a ir dependiendo del contexto cuál va a ser el organigrama que vamos a utilizar. ¿Me siguen? Yo sé que están luchando contra no quedarse dormido porque es una hora en la que da hambre, o sea que da sueño después de comer. Se concentra la sangre en el estómago, baja la difusión periférica, aumenta la insulina y eso genera adormecimiento. Yo puedo ponerme a quitar igual, pero creo que eso es para que se despierte. Este es un ejemplo de organigrama por funciones. Un organigrama por funciones significa que el agrupamiento de las tareas o el criterio común va a ser las funciones distintas que tenga cada persona en una empresa o en el campo. Por ejemplo, administradora general, el contador o contadora que va a ver la parte contable, ¿cierto? El ingeniero o ingeniera agrónoma asesora del campo en general, luego tenemos el jefe de campo o jefa de campo, y luego tenemos la persona encargada de bodega, la persona encargada de tractores, el encargado de riego y la persona encargada de tal. ¿Cómo se distribuyeron las tareas? En base a funciones específicas por área. Bodega, tractores, riego, packing, jefe de campo. Esa es una forma de establecer un tipo de organigrama según agrupación por funciones. Ese es un ejemplo de todos los que hay. Otro ejemplo. Territorio. Acá estoy pensando en una empresa X ficticia que tiene presencia en todo el mundo. Imagínense una empresa
o las 2 o 3 grandes empresas exportadoras, ¿cierto?, de material genético, como de semillas transgénicas, que son como 2 o 3, ¿cierto? Bayer, ahora, o sea, justo pensando en la Champions League, por ejemplo, Bayer y Monsanto, ¿cierto? Son empresas tan grandes que probablemente este organigrama no tenga ningún sentido, porque lo que necesitan es agrupación de trabajadores y trabajadoras respecto de la realidad que pasa en cada continente. La agricultura en Latinoamérica, por ejemplo, acá, es muy diferente a la agricultura en Norteamérica. En Canadá, en Alaska, en Estados Unidos, es otra forma de entender la agricultura, las dimensiones son diferentes, los cultivos son potencialmente distintos. Cuando ya hay invierno, acá es verano, cuando ya hay otoño, acá es primavera, estamos en hemisferios distintos. ¿Qué decirte Asia? Yo tengo el privilegio de haber estado en Asia y la agricultura en Asia es una locura. No sé, puedo estar inventando, pero el 65-70% de los seres humanos viven en Asia. La cantidad de comida que tiene que producirse es una locura. En China, en la India, en Mongolia, en parte de Rusia, la agricultura es muy diferente. Los carbohidratos son distintos, el arroz prima por sobre otras cosas, las frutas son distintas. La estrategia de marketing, la idiosincrasia de una persona en, qué sé yo, Kazajistán, no tiene nada que ver con la idiosincrasia de un gringo. Y por eso, la organización que debe tener una empresa gigantesca, por ejemplo como esta, dice más relación con el territorio, con el tipo de cultivo, con la zona agroclimática que con si trabaja en bodega o trabaja en campo. ¿Se entiende la diferencia? Hoy día me sentí súper joven, les cuento así para el de la canción. Porque estaba en Pirque caminando con el mate. Y una niña me habló y me dijo, todos los abuelos mundo como mate. Y yo le dije, yo soy veterinario, y me dijo, sí. Me dijo, sí, dijo, acá los profes tomamos mate, pero hay profes también que toman mate. Dijo, ¿y tú haces clases en su casa? Dijo, pensé que era estudiante y yo. ¿Será que me va a decir? Ya. Y finalmente, con esto termino, les quería contar que me sentí joven por 35 segundos. Es el personal del proyecto, y esto tiene mucha relación cuando ustedes van a postular a un trabajo, cuando ustedes están leyendo una oferta laboral, o cuando ustedes, y creo que este es el punto más importante de todo, o cuando ustedes son las personas encargadas de definir cuántas personas se necesitan para una pega, que les va a pasar muchas veces. Muchas veces ustedes, como son los que tienen el conocimiento técnico, productivo, de marketing, dicen, ya listo, vamos a hacer este proyecto. ¿Pero a quién contratamos? ¿Cuáles van a ser los cargos? ¿Cuáles van a ser los puestos? ¿Cuál es el perfil de la persona? ¿Cuál va a ser la dedicación en tiempo? ¿Cuál va a ser la descripción de las funciones? ¿Cuánto le vamos a pagar? Son cosas que tienen que manejar ustedes. Sobre todo cuando a ustedes les toquen tareas de carácter administrativo, ¿cierto?, de algún campo, en algún proyecto. Entonces es importante entender qué significa cada una de estas cosas en términos como de cuando yo leo una oferta laboral o cuando yo soy el encargado de ofrecer trabajo a las personas. Y vamos a partir por el principio. Los cargos. ¿Qué es la definición de cargo y por qué es distinto de un puesto? El cargo es las distintas funciones a desempeñar por los empleados, o me carga esa palabra, por los trabajadores, determinando el nombre del trabajo y su posición dentro del organigrama. Por ejemplo, el administrador o administrador. Por ejemplo, la jefa de campo. Por ejemplo, el tractorista, el encargado de parque. Esos son los cargos. Se busca persona para cargo de administrador predial. Clásica así, pega que ofrecen, administrador de un fondo que es como que disfrutar, de todo. Siempre son muy diversos en términos productivos. Eso es el cargo. Distinto de lo que es un puesto. Que el puesto, súper simple, es el número de vacantes para un cargo, por ejemplo. ¿Cierto? Si se requiere para el cargo de tractorista 2 personas, el número de puestos para ese cargo son 2. Algunas veces son redundantes, ¿cierto? Se buscan 3 personas para administrar tal cosa, se buscan 2 personas para cargo es la función y el lugar que va a ocupar en ese organigrama, ¿cierto? Que puede ser así, o puede ser así, o puede ser lo que vemos.
y el puesto o los puestos son las vacantes o espacios para ese cargo. ¿Se entiende la diferencia? Ya. Tercer lugar, perfil de la persona, que aquí ya uno puede, ¿cómo decirlo? La típica entrevista laboral que tiene una parte psicológica le ha pasado, ¿no? Que uno puede esperarse cualquier cosa. Como que desde los test que están ultra archidemostrados por la ciencia que no tienen ninguna validez, que uno puede fingir ser buena persona, pero no es una persona. O cuando te ponen en situaciones que son como que tienes que tomar decisiones. Así que yo creo que son las más interesantes de todas. Como cuando no te hacen, ¿qué ve aquí en esta mancha? Como, no sé, un perrito feliz, un asesinato, obvio. Pero cuando te ponen, por ejemplo, en situaciones como clásicas entrevistas de pega, como hay 4 personas que quieren el mismo cargo y un puro puesto, y les ponen como ya, tienen que trabajar en equipo, si pasa tal cosa como reacciones, o ponen como situaciones simuladas donde realmente se ve cómo es la persona, sin tener que hacer una pregunta como, ¿eres bueno o malo? Bueno, listo, quédate. O sea, eso son solo, pero son cosas que pasan siempre y cada vez más, creo yo, con el devenir del mundo y la sociedad, son más relevantes las entrevistas laborales. Y hay que estar un poquito más preparado y preparada para ese tipo de cosas. Entonces, el perfil de la persona es como se define en relación a la capacitación que tenga, la experiencia laboral o educativa que tenga esa persona y las características personales que es lo que hoy en día se llaman mal llamadas habilidades blandas, porque de blandas no tienen nada, sino que son casi, creo yo, hoy en día más relevantes que la misma formación profesional. Como la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de trabajar en equipo, que son cosas como que parecen súper básicas, pero son súper determinantes para que algo funcione o no funcione, ¿cachai? Para mí incluso a veces es más relevante las actitudes de la persona que su conocimiento práctico, porque el conocimiento práctico es más fácil de cambiar que actitudes como el egoísmo, el individualismo o cosas que son como complejas de ver. ¿Sí? Entonces el perfil dice relación con eso, con el currículum de formación profesional, con la experiencia laboral, incluso con su capacidad de habilidades sociales o blandas. La dedicación es para ese cargo, con ese número de puestos, con ese perfil de persona que se busca, ¿cuál es el horario que se le ofrece? Jornada completa, un cuarto de jornada, 40 horas laborales, básicamente la dedicación mensual o semanal que se necesita para ese cargo. La descripción de las funciones es como cuando uno tiene una oferta laboral y la parte más grande es todo lo que hay que hacer. La persona va a ser encargada de ciertas diferentes cosas, como tomar reuniones, publicaciones en inglés, tener reuniones con otras personas, ir a visitar los campos, si es una pega municipal, ir a asesoría a los diferentes productores, lo que sea. Y donde se describa el detalle, las tareas, ¿cierto? Y también, aparte de todo lo que hay que hacer, en las funciones es súper importante que quede descrito y explícito a quién la persona tiene que rendirle cuentas. Porque muchas veces, ¿cachai? Sobre un trabajo como que te dicen lo que hay que hacer, pero no te dicen a quién hay que rendirle cuentas. Y después llegan 3 personas a pedirte cosas y es como, ay, calma, yo tengo que rendirle cuentas a X, no a Y ni a Z. Y eso es súper importante que quede claro, si no se presta para como funciones que son súper importantes. Y finalmente el salario, que me carga cuando no pones el salario. Y cuando te piden a ti, ¿cierto? Y es como, ¿cuánto pido? ¿Cierto? Y hay como, no sé, depende de muchas cosas. Para mí lo más simple es como googlear, ¿cierto? ¿Cuál es el salario, el valor de mercado de este puesto a nivel nacional? Sale un promedio y te tiráis pasado un poquito. Para que después te lo recorten, porque si no se lo tiras cortado, te recortan más, perdiste. Así que yo creo que siempre, tirarse demasiado pasado es súper arriesgado, porque como tiene aspiraciones que otras veces no te puede dar, y cuando uno juega con ese margen que es más conservador, puede salir beneficiado por eso. Eso es básicamente lo que le quería contar, la verdad. Como vamos a profundizar esta clase la próxima semana cuando ustedes presenten respecto del tipo de sociedad, que les voy a dar la rúbrica el jueves. Y eso es un poco lo que busca, reconocer la estructura, entender los diferentes organigramas, entender todas las partes de una oferta laboral y cuán importantes son esas relaciones de trabajo
al momento de tomar decisiones, de producir,